Imagina sobrevivir a lo imposible. Un accidente de avión en mitad de la nada, un naufragio en aguas heladas, días interminables sin comida, sin esperanza. Estas personas lo lograron. Se enfrentaron al infierno y ganaron. O eso creían. Porque al volver a casa, cuando las cámaras se apagaron y los titulares se olvidaron, descubrieron que su batalla más aterradora apenas comenzaba. ¿Qué pasa cuando escapas de la muerte, solo para darte cuenta de que jamás volverás a ser el mismo? Esta es la historia de quienes sobrevivieron al abismo y se enfrentaron a los fantasmas que se trajeron de vuelta, descubriendo un infierno muy distinto dentro de sí mismos. Todo comienza con una promesa. La promesa de una aventura, de un partido, de la vida misma. Estamos en Montevideo, Uruguay, en la primavera de 1972, y el aire vibra con la energía de un grupo de jóvenes que sienten que el mundo les pertenece. Son los jugadores del equipo de rugby Old Christians Club, una hermandad forjada en la cancha, listos para un viaje que celebraría su amistad. El destino: Santiago de Chile. Para muchos, era más que un simple viaje. Era una escapada, una oportunidad. Entre ellos estaba Nando Parrado, un joven carismático de 22 años. Con él viajaban su madre, Eugenia, y su hermana menor, Susana. También estaba Roberto Canessa, un intenso y pragmático estudiante de medicina de 19 años, y Pedro Algorta, un estudiante de economía algo más reservado. A bordo del Fairchild F-227 de la Fuerza Aérea Uruguaya iban 45 almas. Amigos, familiares, compañeros de equipo. La atmósfera en la cabina era pura euforia. Bromas, risas y cánticos llenaban el espacio mientras el avión ascendía. Se sentían invencibles, como solo puedes sentirte a esa edad, con toda una vida por delante. Hablaban de futuros, de carreras, de amores. Chicos comunes y corrientes, con sueños y planes, suspendidos en el cielo, sin la menor idea de que, en cuestión de horas, esa normalidad se haría añicos de la forma más brutal. La calma que precede a la tormenta nunca se ve tan clara como cuando la miras en retrospectiva. El 13 de octubre de 1972, el mundo se desgarró. El avión había hecho una parada en Mendoza, Argentina, por el mal tiempo. Al día siguiente, aunque las condiciones no eran ideales, los pilotos decidieron seguir. Fue un error de cálculo fatal. Creyendo que ya habían sobrepasado las cumbres, iniciaron el descenso hacia Santiago. Pero las montañas seguían allí, ocultas tras un velo de nubes. Lo primero fue una turbulencia violenta. El avión, un juguete en manos de la furia de los Andes, se sacudió con una fuerza que geló la sangre. Luego, el sonido, un estruendo metálico que no pertenecía al cielo. El ala derecha chocó contra una montaña y se desprendió con una violencia catastrófica. Segundos después, el ala izquierda también se desintegró. Lo que quedaba era el fuselaje, un proyectil sin control deslizándose a una velocidad de infarto por una ladera nevada. Dentro, el caos era absoluto. Cuerpos, asientos y equipaje se convirtieron en un torbellino mortal. El ruido era la sinfonía del fin del mundo. El grito del metal, el estallido de cristales y los gritos ahogados de puro terror. Para Nando Parrado, todo se volvió negro. Un golpe brutal en la cabeza lo dejó en coma. El fuselaje finalmente se detuvo contra un banco de nieve, un impacto final y demoledor que acabó con más vidas, incluida la de la madre de Nando. Y entonces, el silencio. Un silencio antinatural, profundo, roto solo por los gemidos de los heridos y el silbido del viento a casi 4.000 metros de altura. De las 45 personas a bordo, solo quedaba un puñado de sobrevivientes. Pedro Algorta despertó junto al cuerpo de su amigo Felipe, una imagen que quedaría grabada en su memoria para siempre. Estaban en el corazón de la nada, un desierto blanco e infinito. El frío era un enemigo físico que se metía en los huesos y quemaba la piel. La conmoción inicial dio paso a una realización espantosa. Estaban vivos, pero abandonados en el infierno. La lucha por sobrevivir apenas había comenzado. Los primeros días fueron una mezcla de esperanza y desesperación. Los sobrevivientes, liderados instintivamente por los estudiantes de medicina Roberto Canessa y Gustavo Cervino, atendieron a los heridos como pudieron. Confiaban en que el rescate era inminente. Escaneaban el cielo en busca de cualquier señal, gritando hasta desgarrarse la garganta a los aviones que pasaban, lejanos, inalcanzables. La poca comida que encontraron, chocolates, galletas, algo de vino, se racionó, pero se agotó enseguida. El hambre se convirtió en un dolor constante.
Pero el golpe más devastador fue anímico. Al 10º día, a través de una pequeña radio, escucharon la noticia que pulverizó sus esperanzas. La búsqueda oficial había sido suspendida. El mundo los daba por muertos. Esa noche, el silencio fue más pesado que nunca. Estaban solos, condenados. Fue en este abismo donde surgió la idea más terrible y, a la vez, la única solución lógica, una que los enfrentaría al tabú más profundo de todos. Para vivir, tendrían que alimentarse de los cuerpos de sus amigos fallecidos, preservados por la nieve. La discusión fue agónica, un debate moral en el fin del mundo. Pero fue Roberto Canessa quien articuló la elección imposible. Era comer o morir. No era una profanación, sino un acto de comunión desesperada. Finalmente, establecieron un pacto. Si uno de ellos moría, los demás tenían el permiso de usar su cuerpo para seguir luchando. Fue una decisión que les salvó la vida, pero que les dejaría una cicatriz imborrable en el alma. Y justo cuando creían haber tocado fondo, la montaña les mostró que el infierno tenía más niveles. El 29 de octubre, una luz silencioso sepultó el fuselaje mientras dormían. La oscuridad fue total, el pánico, absoluto. 8 personas más murieron asfixiadas. Para los que sobrevivieron, fue un nuevo trauma sobre el trauma. Canessa recordaría sentir envidia de los muertos en ese momento, al menos ellos habían dejado de sufrir. Después de 3 días enterrados, lograron cavar una salida, solo para encontrar el mismo paisaje blanco y hostil. Pero algo había cambiado. La pasividad había muerto bajo la nieve. Si querían salir de allí, tendrían que hacerlo por sus propios medios. Todas las miradas se volvieron hacia el oeste, hacia Chile. La única salida era cruzar esa muralla de picos y glaciares. Nando Parrado, que había despertado del coma para descubrir que había perdido a su madre y a su hermana, se convirtió en la fuerza motriz. No tenía nada que perder. El 12 de diciembre, 61 días después del accidente, Nando y Roberto Canessa iniciaron su caminata hacia lo desconocido, llevando con ellos la esperanza de los 14 amigos que aún esperaban. La caminata de Nando Parrado y Roberto Canessa es una de las mayores proezas de resistencia humana que existen. Durante 10 días, escalaron picos helados con equipos improvisados, luchando contra la falta de oxígeno y un agotamiento extremo. Veían una cumbre, pensando que al otro lado estarían los valles verdes de Chile, solo para descubrir más y más montañas, una cadena interminable que destrozaba su moral. Pero la desesperación es un combustible poderoso. Siguieron adelante. Finalmente, el paisaje comenzó a cambiar. Nieve, luego roca, luego tierra y, por fin, una señal de vida. Y entonces, al otro lado de un río, vieron una figura humana. Un hombre a caballo. Al principio, era una alucinación. Pero no, era real. Sergio Catalán, un arriero chileno. El ruido del río impedía hablar, así que Nando, con sus últimas fuerzas, ató una nota a una piedra y la lanzó. Decía: vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí. No tenemos comida. Estamos débiles. Esa nota lo cambió todo. El 22 de diciembre de 1972, el mundo se enteró de lo impensable. Guiados por Nando, los helicópteros de rescate ascendieron por los Andes. Para los 14 que esperaban en el fuselaje, fue la imagen de la resurrección. Estaban salvados. La noticia recorrió el planeta. Se le llamó el milagro de los Andes. Los 16 jóvenes demacrados se convirtieron en héroes internacionales, símbolos de la voluntad de vivir. Parecía el final perfecto para una historia de terror. Un final feliz. Pero no lo fue. Al volver a casa, cuando la euforia se desvaneció, descubrieron que la batalla más aterradora apenas comenzaba. El mundo había visto el milagro, pero no podía ver los fantasmas que cada uno se trajo de la montaña. El rescate no fue el final, fue solo el prólogo de una lucha mucho más larga y silenciosa. El regreso a la civilización fue un choque brutal. Pasaron de un mundo con una única regla a vivir un día más a una sociedad que no podía entender lo que habían pasado. La alegría del reencuentro pronto dio paso a una extraña sensación de no pertenecer. El mundo seguía girando, pero para ellos, todo había cambiado. El primer fantasma fue la culpa del sobreviviente. Una pregunta venenosa en la mente. ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy vivo cuando mis amigos, mejores y más fuertes, no lo están? Sentían que no merecían la vida que se les había devuelto. A este tormento se sumó el juicio externo. Cuando se filtró a la prensa cómo habían sobrevivido, la narrativa cambió.
De héroes pasaron a ser figuras de controversia morbosa. Tuvieron que dar una conferencia de prensa para explicar al mundo una decisión tomada en el límite de la existencia. La misma sociedad que los había puesto en un pedestal ahora los miraba con una mezcla de fascinación y horror. Muchos reaccionaron con silencio. Pedro Algorta, por ejemplo, guardó su historia en un armario durante más de 35 años. No hablaba de ello, ni con su esposa ni con sus hijos. Era un mecanismo de defensa. Intentaba dejar las montañas atrás, pero ellas seguían allí, en sus pesadillas. A este conjunto de síntomas, recuerdos intrusivos, pesadillas, ansiedad, la sensación de estar desconectado, hoy le ponemos un nombre: trastorno de estrés postraumático o TEP. El sonido de un avión, la visión de la nieve o una comida abundante podían desencadenar una angustia abrumadora. Se habían convertido en una sociedad de la nieve, con un lenguaje que nadie más podía entender. Se sentían como extranjeros en sus propias vidas. La batalla física había terminado, pero la guerra por reclamar sus mentes apenas empezaba. El trauma de sobrevivir a lo imposible no es exclusivo de los Andes. Es una sombra que se proyecta sobre innumerables tragedias. Pensemos en la mañana del 11 de marzo de 2004 en Madrid. 10 explosiones coordinadas en los trenes de cercanías convirtieron la rutina en un infierno. Los atentados del 11M dejaron 191 muertos y miles de heridos. Para los sobrevivientes, el regreso a casa no fue el fin del calvario. Se enfrentaron a la aleatoriedad del terror. La pregunta ¿por qué yo? Adquirió un matiz aún más angustiante. ¿Por qué ese vagón y no el otro? Años después, muchos relataban vivir en un estado de alerta constante, donde un bolso abandonado o un ruido fuerte podían reactivar el terror de aquel día. El trauma no solo afectó a las víctimas directas, se irradió por toda una ciudad. Ahora viajemos a las costas del Océano Índico, al 26 de diciembre de 2004. Un terremoto submarino desató un tsunami monstruoso que barrió 13 países y se llevó más de 230.000 vidas. Los sobrevivientes no solo perdieron sus hogares, muchos perdieron a sus familias enteras en minutos. El trauma aquí fue la impotencia absoluta ante la naturaleza. El mar, antes fuente de vida, se transformó en un monstruo. Estudios posteriores revelaron tasas altísimas de depresión, ansiedad y TEP en la población afectada. Su lucha no era solo reconstruir sus casas, sino reconstruir sus mentes en un mundo que había sido devastado. Tanto en los trenes de Madrid como en las costas de Asia, la historia se repite. El cuerpo sobrevive, pero la mente queda herida. El regreso a la vida es un camino largo y solitario. Estas infierno no volvieron a ser los mismos. Se convirtieron en mucho más. La resiliencia humana es una de las fuerzas más poderosas que existen. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de estas historias. ¿Conoces otros ejemplos de esta increíble capacidad para sobreponerse? Queremos leerte, y si te inspiran estas reflexiones sobre la fortaleza del espíritu humano, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros próximos análisis. Gracias por acompañarnos en este viaje. Historias, unidas a la de los Andes, nos demuestran que la verdadera supervivencia empieza mucho después del desastre. Si la historia terminara aquí, sería una de pura desesperación. Pero en la oscuridad más profunda, el espíritu humano a menudo encuentra una inesperada capacidad no solo para sanar, sino para crecer. Los psicólogos tienen un nombre para esto: crecimiento postraumático. No significa olvidar el dolor, sino integrarlo y encontrar un nuevo significado a la vida a través de él. No fue un camino fácil. Nando Parrado, que lo había perdido todo, encontró su salvación en el amor. Formó su propia familia, y en el amor por su esposa y sus hijas, encontró una nueva razón para vivir. La experiencia, según él, no le quitó la vida, sino que le enseñó su verdadero valor. Roberto Canessa tomó otro camino. La experiencia de ser el médico en la montaña forjó su destino. Se convirtió en un renombrado cardiólogo pediátrico, luchando por niños que, como él dice, nacen con sus propias cordilleras que escalar. Cada vida que salva es una afirmación de la suya. Pedro Algorta, el hombre que guardó silencio por 35 años, finalmente sacó las montañas del armario. Al escribir su libro y dar conferencias, pudo procesar su experiencia y compartir sus lecciones sobre resiliencia y la importancia de la comunidad. El crecimiento postraumático es visible en sus vidas. Se ven a sí mismos como personas más fuertes, valoran mucho más sus relaciones personales, y tienen una mayor apreciación por la simple existencia. No se convirtieron en las personas que son a pesar de la tragedia, sino a causa de ella.
El infierno que vivieron esculpió sus almas, dejando cicatrices que no son signos de debilidad, sino mapas de su increíble viaje. Nos enseñan que sobrevivir no es solo el acto de no morir, sino el proceso de elegir cómo vivir después. Las historias que hemos recorrido, desde los picos de los Andes hasta los andenes de Atocha, nos llevan a una verdad incómoda. El final de la catástrofe es solo el principio de la verdadera prueba. Sobrevivir al infierno es una hazaña, pero aprender a vivir con sus fantasmas es el verdadero testimonio de la fortaleza humana. Hemos visto cómo personas comunes, arrojadas a lo extraordinario, libraron una batalla aún más ardua después del rescate, la de reconstruir sus mentes. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, encontramos una luz. La increíble resiliencia no solo para sobrevivir, sino para reconstruirse. El viaje de los sobrevivientes nos demuestra que es posible transformar el dolor más profundo en un nuevo propósito. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa realmente sobrevivir? Quizás no se trata de borrar el pasado o de volver a ser quienes éramos. Quizás se trata de aceptar que algunas experiencias nos cambian para siempre. Y que la verdadera victoria está en integrar esas cicatrices en una nueva identidad, una más compasiva, más consciente del valor de cada respiro. Los sobrevivientes del infierno no volvieron a ser